Eh, prácticamente, ahorita Ezequiel usó una escritura que vamos a usar hoy, Mateo capítulo 7, versos 21 en adelante. Hemos estado hablando a través de estos domingos, una serie a través de la iglesia, ¿verdad? El diseño de la iglesia, la membresía de la iglesia, las responsabilidades de la iglesia, cómo el Señor, ¿verdad? A través de su cuerpo continúa haciendo su obra en la tierra, continúa haciendo continúa haciendo su misión que él inició cuando vino, y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para con el reino de Dios, para con los perdidos, para con nosotros, ¿verdad? Como cuerpo. Y es maravilloso ver, hermanos, que en la escritura siempre nos va a guiar el Señor. Ahora, lo primordial, lo principal, lo básico, hermanos, de una iglesia es estar en la voluntad de Dios. Muchas iglesias están en la voluntad de los pastores. Muchas iglesias están en la voluntad de los líderes. Muchas iglesias están en la voluntad de la denominación a la que pertenecen y no en la voluntad de Dios. Y ahí es donde, como individuos, como miembros, cada uno de nosotros debemos examinarnos y debemos pensar y debemos afirmar nuestra vida en la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo. Todos tenemos planes, hermanos, planes en Cristo. Todos tenemos planes para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestro dinero. Y gracias a Dios, amados, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan para su iglesia. Pero aquí es donde nosotros debemos de afirmar nuestra vida en la voluntad de Dios. Y ahorita leía, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versos 21 en adelante. No todo el que me llama Señor, Señor, entra en el reino del cielo. Muchos creen que por confesar y creer en el Señor Jesús ya pertenecen a Él. Ya vas a decir, no, yo creo en Jesús, yo creo en el Señor. Es más, yo le digo Señor de mi vida. Bueno, el Señor dice, no es suficiente que me digas Señor. No es suficiente que creas en mí. No todo el que me llama Señor, Señor, entra en el reino del cielo. Y note la declaración que hace Jesucristo: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Cuán importante es analizar, hermanos, mi vida, no la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su hermano en Cristo, de sus padres. Analizar mi vida si estoy en la voluntad de Dios. Porque aunque yo crea en Él, porque aunque yo le diga Señor, aunque yo le sirva a mi manera, otra cosa es si verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Que eso es muy diferente, amados. Aquí es donde se parte en dos, ¿verdad? Las ovejas de los cabritos, los verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Claro que todos los discípulos creen en Dios, todos los discípulos saben la palabra de Dios, pero no todos los discípulos hacen la voluntad de Dios. Solo los verdaderos hijos, solo los verdaderos cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde en el sermón inaugural de Jesucristo, hermanos, en ese primer sermón que el Señor nos da, Lucas capítulo 4, dijo que una de las razones por las que había venido a la tierra es dar vista a los ciegos. He venido a dar vista a los ciegos. Y aquí claro que es una perspectiva doble, espiritual y física. ¿Jesús vino a dar vista a los ciegos físicamente? Sí, abrió los ojos de los ciegos físicamente. Pero pregunta, ¿cuántos ciegos espirituales había en la tierra en ese momento? Todos éramos ciegos espirituales. Todos, absolutamente todos. Y el Señor Jesús declara que Él viene a dar vista a los ciegos. Voy a hacerle esta pregunta. ¿Usted cree, según lo que ha leído en la Biblia, que el pueblo de Israel pensaba que estaba viviendo en la voluntad de Dios? Sí, ellos pensaban que estaban viviendo en la voluntad de Dios. Seguían con sus sacrificios, con sus rituales, siguiendo la ley de una manera muy diferente como Dios se las pidió, pero ellos creían que estaban en la voluntad de Dios.
Pero Jesucristo vino a enseñarles la verdadera voluntad de Dios. Muchas veces la iglesia cree que está obrando y haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero aquí es donde la escritura y el espíritu, hermanos, la oración, nos lleva a encontrar la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida. Y ese es el propósito de esta enseñanza. El Evangelio de Cristo, hermanos, nos ayuda a ver nuestra necesidad, nuestra impotencia, y nos muestra luego también la gracia redentora de cómo el Señor, hermanos, nos permite entrar en su voluntad, a pesar que andábamos totalmente alejados de ella. En la Biblia somos llamados hijos de la luz del día. Le dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:5, vosotros ahora sois hijos de la luz y del día. ¿A qué le suena esa frase, hermanos? Sois hijos de la luz y del día. Que ya hay iluminación en nosotros, que ya no hay ignorancia, que ahora hay un saber, un conocimiento, que ahora hay una sabiduría que nos permite ver claramente la dirección en que Dios quiere que vayamos. Lo malo es que si usted está viviendo en tinieblas, si usted no entiende, no comprende, no sabe, hermanos, lo que el Señor quiere para su vida, entonces, ¿en qué voluntad estás viviendo? ¿En qué voluntad estás viviendo? Somos llamados hijos de luz y del día porque Dios quiso compartir sus misterios, hermanos, y secretos con nosotros. El apóstol Pablo en varias, tanto en Efesios, a los Colosenses, utiliza la palabra misterio. El misterio de Dios que había estado escondido por los siglos, ahora nos es revelado. Cuando usted escucha la palabra revelación, quiere decir que hay luz, que hay entendimiento. ¿Cuál era ese misterio? Que el Señor no nada más iba a salvar a los judíos, hermanos, sino que ahora todo aquel que hace la voluntad de su Padre puede ser llamado hijo de Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios tenemos que hacer y conocer la voluntad del Padre. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de saber cómo encontrar la voluntad de Dios. Porque sabemos que debemos de andar en la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad verdadera? Y aquí es donde, amados, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, nos enteramos de uno de los misterios de Dios que Él ha revelado. Efesios 1, 9 y 10 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Él nos hace conocer el misterio de su voluntad. Usted puede venir a preguntarme a mí, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo le voy a decir, no sé, hermano. Yo sé la voluntad que Dios quiere para todos sus hijos en la Escritura, pero la voluntad específica de Dios para su vida no la sé. Usted la tiene que descubrir en su diario vivir con el Señor. No hay, hermanos, un ministerio de revelación de la voluntad de Dios. Que un hermano diga, no, yo tengo el don de la revelación de Dios para tu vida. No la hay, hermanos. Ni profeta, ni apóstol. Porque entonces, si un hombre puede hacer, hermanos, la obra del Espíritu de Dios, ¿para qué nos envió el Señor su Espíritu a cada uno de nosotros? Usted no tiene que ir a andar buscando, hermanos, a un profeta para que le diga la voluntad de Dios en su vida. El Espíritu Santo de Dios está en usted, si usted es del Señor. Y aquí está su palabra de Él. Y aquí está su cuerpo, hermanos. Pero es de usted que tiene que buscar la voluntad de Dios en su vida. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Todo es en Cristo, hermanos. Acuérdese esto, y ahorita lo vamos a ver. Dios no revela su voluntad a los que no son de Él. Hay muchas ventajas de ser hijos de Dios, aparte de la vida eterna, que es la mayor y la más grande de todas las bendiciones. Pero hay muchas ventajas, amados, de ser un hijo de Dios, de habernos humillado, entregado a Él y estar en obediencia a Él. Ese es un hijo de Dios, no nada más el que dice yo creo, yo confieso, voy, me bautizo y voy a la iglesia. No, aquel que está entregado a hacer la voluntad de Dios. Hay muchas ventajas. El Señor revela, hermanos, su voluntad. ¿Qué no quieres tú conocer la voluntad de Dios para tu vida? Tienes que vivir sometido, sujeto a Él, humillado a Él,
en Cristo. Te vuelvo a repetir, no es a través de una iglesia, no es a través de un pastor, es a través de una relación con Cristo. Tu diario vivir con Él, tu comunión, tu amistad, tu relación con Él, tu intimidad con Cristo Jesús es la que te va a dar la revelación de Dios para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuál es esa voluntad, hermanos? Por ejemplo, el misterio que había estado revelado, había estado escondido por mucho tiempo, dice el apóstol Pablo, ese misterio es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Amados, es la voluntad de Dios que en algún momento en el futuro, tal vez muy pronto, todos estemos con Él, todos los que hemos sido sus hijos, desde Adán hasta nuestros tiempos, toda lengua, tribu y nación, todos, amados, estando enfrente del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios a lo largo de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios, amados, día a día? El rey David, Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Una parte de ese salmo dice: enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios. Fíjate, tenemos que ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Nadie sabemos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Salmo 143, 10. Es un clamor primario. Lo que tenemos que hacer es: Señor, quiero hacer tu voluntad, no la conozco, enséñame. Tienes que humillarte. Si tú crees saber hacer la voluntad de Dios, amados, pero no estás viviendo conforme Cristo es, en realidad no sabes la voluntad de Dios. Y aquí es donde tenemos que ser humildes, así como el rey David dice: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Oye, David fue nombrado por Dios el hombre conforme al corazón de Dios. Y si David no sabía, hermanos, tú y yo, ¿qué vamos a saber? Hacer la voluntad de Dios. Lo podemos aprender de Él, lo podemos lograr, pero necesitamos la humildad. Ahora, viene una segunda pregunta antes de empezar a buscar la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿para qué la quieres saber? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, decir: Señor, enséñame qué debo hacer, Señor, yo quiero andar en tu voluntad. Pero el Señor dice: oye, pero no eres humilde, no eres alguien sujeto, no eres alguien que en realidad se somete. ¿Para qué quieres saber mi voluntad si no la vas a obedecer? Y entonces el Señor, hermanos, el Señor no pierde tiempo, porque Él no vive en el tiempo, pero en realidad, amados, el Señor no da perlas a los cerdos, ¿verdad? Dice. O sea, es decir, no va a desperdiciar, hermanos, su poder, su gloria, su nombre, su amor en alguien que no está dispuesto a seguir su voluntad. Entonces, número uno, tienes que clamar que Dios te enseñe su voluntad. Y número dos, estar dispuesto a vivir esa voluntad que Él tiene para ti. Efesios 5:17. Le dice el apóstol Pablo en una forma de un regañito, ¿verdad?, a los efesios. Con palabras bonitas les dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Pablo conocía, hermanos, la vida espiritual de las iglesias que él había fundado, que él había discipulado. Sabía lo que les había instruido y sabía cómo deberían haber crecido. Y de repente, ¿verdad?, el Espíritu le daba a entender, y entonces Pablo dice: hey, no sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad de Dios, compréndanla. Juan 7:17, el Señor dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Fíjate cómo la Biblia nos llama siempre a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios antes de conocerla. Efesios 6:6, una vez más el apóstol Pablo
Dice, no lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Esto habla cuando estamos sirviendo, ¿verdad? Dice, no sirvas nada más cuando te ve ¿quién? El hombre, sino realmente ponte a pensar, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo completamente para la voluntad de Dios. Vivir en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, elimina toda la falsedad de la religión y pone el sello de la sinceridad de Cristo. La voluntad de Dios, hermanos, no es una cosa, es algo. La voluntad de Dios es destino. La voluntad de Dios es futuro. La voluntad de Dios es certeza. La voluntad de Dios es gozo. No importa el lugar donde tú estés mientras que estés haciendo la voluntad de Dios, porque esa es la que te va a dar gozo, certeza, alegría. Puedes estar en cualquier lugar que tú creas que tú vas a estar gozoso, pero sin hacer la voluntad de Dios, y va a ser una vida miserable, triste. Y aquí es donde entonces empezamos, ¿verdad? Y en la parte de atrás de su boletín puse algunas sugerencias, vamos a llamarles, no me gusta llamarle puntos, ¿verdad? Porque no son puntos en una predicación, son verdades, son consejos bíblicos. Y el primero que vemos ahí, hermanos, es que la voluntad de Dios es revelada a través de la palabra. Y aquí es donde vayamos a Romanos capítulo 12. Muy conocido, ¿verdad? Este pasaje. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esto es por sus misericordias. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Fíjate cómo Pablo empieza primero, hermanos, con una petición. Es decir, hermanos, les estoy rogando. O sea, les pido por favor que entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, que su cuerpo, su mente, sus pies, su boca, sus oídos, sus ojos, su lengua empiece a agradar a Dios. Porque esa es la forma en que Dios le gusta que sea adorado. No nada más los domingos aquí alzando las manos y cantando bonito. No, a Dios le gusta que tu cuerpo, todo tu ser sea usado para Él. Es la forma que Él le agrada. Y si tú haces eso, dice el apóstol Pablo, verso 2, empieza y dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer su voluntad. ¿Cuándo aprenderás a conocer la voluntad de Dios? No cuando estés en la religión, hermanos. No cuando estés en un seguimiento de reglas, en un seguimiento de costumbres, de tradiciones. Así se hace porque así se ha hecho por siempre. Así se enseña y esto es lo que se predica porque pues es lo que se nos predicó desde siempre. Sino que en realidad cuando estás viviendo una vida santa, agradable a Dios, entonces el Señor empieza a transformar tu pensamiento y aprendes a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. No es nada más a través de la oración, hermanos, y no es nada más a través de la palabra. Es un conjunto de principios que se tienen que vivir diariamente. O sea, no es nada más yo clamo y me paso 3 días en ayuno y oración y entonces Dios me da su voluntad. No son fórmulas con Dios. No es así. Yo te puedo decir que tú te puedes pasar 40 días ayunando y orando, pero si tu corazón no está conforme al corazón de Dios, no va a pasar nada. Tienes que entender que no hay fórmulas, hermanos. Hay principios en los cuales hay que vivir y mantenerse, y entonces el Señor, hermanos, va a obrar en nosotros. Pablo lo dice, les ruego, hermanos, ¿verdad?, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma que realmente le gusta que le adoren. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a ir quitando de las costumbres de este siglo, de este mundo, de lo que hoy se está haciendo, y van a ser renovados en su mente, y cuando venga la renovación, cuando su mente se haga nueva, la voluntad de Dios será revelada. Es un proceso, hermanos, que tiene que, ¿verdad?, llevarse a cabo. Ahora, amados, Hebreos capítulo 13, para entrar ya en los principios bíblicos, versos 20.
estamos viendo esta carta, ¿verdad? Todavía no llegamos hasta Hebreos 13, vamos en Hebreos 6, ¿verdad? En los estudios de los miércoles, pero está llena de consejos y de exhortaciones, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Va cerrando la carta ya el escritor de Hebreos y dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. ¿Quién es Él? Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Él los capacite. Vuelvo a repetir, hermanos, no es un diplomado de 6 semanas que pases unos exámenes y unos cuantos cursos en una iglesia la que te va a hacer apto para ser un discípulo que conoce la voluntad de Dios. Es Cristo capacitándote en tu vida entregada a Él. Que Él, dice otra vez, que el Dios de paz, quien nos levantó entre los muertos, nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer ¿qué? Su voluntad. Es Él quien te va a capacitar. Es Él, hermanos, quien te va a enseñar a discernir entre el bien y el mal. Es Él quien te va a enseñar, amados, a interpretar correctamente la palabra. Es Él el que te va a enseñar a escuchar su voz en lugar de tu voz y la voz del enemigo. Es Él, no es un hombre el que te puede dar esa capacidad. No es un curso ni estudios lo que te puede dar esa capacidad. Es una vida entregada en sacrificio vivo a Él, la que te va a empezar a transformar la mente y te va a dejar entonces empezar a que la mente de Cristo sea formada en ti, y la mente de Cristo va acorde a la voluntad del Padre. Amados, que Él los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. Así a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Cuán importante, hermanos, es la voluntad de Dios. Claro, si tú viniste a los pies de Cristo, hermanos, te entregaste, te humillaste, estás viviendo un arrepentimiento. Eso es parte de la voluntad inicial de Dios para que tú empieces una vida con Él. Pero no lo es todo. Ahora, acuérdate, después de haber venido a los pies de Cristo, hermanos, el Señor quiere que Cristo sea formado y que todos lleguemos a la altura, a la plenitud ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo lo logramos? Buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, sometiéndonos a esa voluntad. No hay otra manera, hermanos. Los años que pases en la iglesia en automático no te van a dar madurez. No lo van a hacer. Ya vimos en la carta a los Hebreos, ya vimos cómo Pablo también, hermanos, decía: ustedes debiendo ser ya maestros, todavía son como niños. Eso quiere decir, el pasar 20 años en una iglesia en automático no te hace maduro. Tienes que vivir sometido al Señor, hermanos, y conocer su voluntad. Así es que, ¿cómo nos revela su voluntad el Señor? En primer lugar, hermanos, el primer principio, lo más lógico, lo más básico, lo más elemental, es a través de su palabra. Dice el profeta Isaías: consulten el libro del Señor y lean. Isaías 34:16. Consulten el libro del Señor y lean. Yo sé, amados, que el Señor habla, porque es un Dios vivo y tiene boca y habla. No es un ídolo que tiene boca y no habla. Pero por eso esto se llama palabra de Dios. Cada una de las letras que están aquí, Dios las habló de su boca. No las habló Isaías nada más porque quiso. No las habló Jeremías nada más porque quiso. No fue nada más Pablo en su voluntad de querer escribir. ¿Quién habló estas palabras, amados? La boca del Dios Todopoderoso. Los evangelios, ¿quién habló todas esas enseñanzas, todas esas parábolas? ¿Quién las dijo? La boca de Jesucristo. Esto es la palabra de Dios. Dios habla aquí, siempre habla aquí. Cada vez que tú abras la Biblia te va a hablar. Dice un pastor: ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Pues lee mucho, mucho, mucho tu Biblia
y te va a hablar mucho. Yo sé, hermanos, que todos queremos experimentar la voz de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, que el Señor nos habla. Ok, pero el Señor dice, pero si aquí tienes mi voz todos los días disponible y no la quieres escuchar, yo no te voy a hablar de una manera especial. Amados, tenemos que comprender que Dios revela su voluntad a través de su palabra en primer lugar. Queremos andar buscando revelación por medio del Espíritu y la profecía. Hermanos, si en lo poco no eres fiel, jamás vas a ser fiel en lo mucho. Si tú no crees, hermano, que verdaderamente estas son palabras de Dios que salieron de su boca, entonces ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿En una religión? ¿En una doctrina de una iglesia y de un movimiento? Porque si no crees en la Escritura, hermanos, como palabra de Dios verdadera, vas a creer en doctrinas de hombres y de demonios, dice el libro de Hebreos. Y aquí es donde nosotros tenemos que examinar, hermanos, y entender la voluntad de Dios es revelada a través de su palabra, amados. Y aquí es donde uno puede decir, bueno, su palabra está conformada por el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es un testamento, hermanos? ¿Qué es un testamento? Ponte a pensar, ¿por qué se llama pacto, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto? ¿Pacto de quién? ¿O testamento de quién? ¿Qué es un testamento? Un testamento expresa la voluntad de una persona. Yo quiero que se haga tal, 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 tal. Con estas cosas quiero que se repartan así, 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 así. Quiero yo que esto y esto y esto se done, bla, bla, bla. Ok. La palabra de Dios, hermanos, es el testamento, es la voluntad de Dios puesta para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere. No necesitamos andar, hermanos, buscando profecía nueva, nueva revelación, porque ya está en el testamento del Señor lo que quiere que nosotros vivamos, lo que quiere que nosotros, ¿verdad?, entendamos. En la Biblia, hermanos, encontramos la voluntad de Dios para muchas cosas. Por ejemplo, la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado, o sea, que podamos superar el pecado, hermanos. La voluntad de Dios es que sean santificados, dice Pablo, que se aparten de la inmoralidad, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de manera honrosa. Eso es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que los creyentes se sometan otra vez al pecado. Si decimos que moramos en Él, aún, ¿verdad?, tenemos que vivir como Él vivió. O sea, en la palabra, hermanos, vas a encontrar mucha voluntad de Dios, pero que tienes que permitirle a Dios, hermanos, revelártela. En verdad, mira, la Escritura tú la puedes estar estudiando, puedes estar leyendo el mismo libro, hermanos, todo el año. Y todo el año ese mismo libro, ponle que tú escoges el libro de los Hechos y dices, todo este año voy a estar en el libro de los Hechos. Cada vez que lo leas, hermanos, ¿sabes qué va a pasar? Algo nuevo el Señor te va a enseñar. Aunque ya digas tú, no, yo soy experto en el libro de los Hechos, ya lo leí un montón de veces, lo vuelves a leer, hermanos, y pum, otra cachetada del Señor, haz de cuenta. ¿Cómo no había visto esto? Amados, es que el Señor, amados, así es. Conforme más nos enfocamos en Él, conforme más nos humillamos, conforme más nos sometemos, conforme más nos disponemos, el Señor, hermanos, nos da más. Nos da más entendimiento. La voluntad de Dios en su palabra, hermanos, es que tengamos corazones agradecidos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Fíjate cuántas cosas nos dice Dios que es su voluntad, que las ignoramos. Escribe 1 Tesalonicenses 5:18, fíjate. Dad gracias a Dios porque es la voluntad de vuestro Padre Celestial. Si alguien viene a ti medio así, agüitado, y yo no sé qué hacer en esta situación, yo no sé, bla, 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 dile, ¿sabes qué? Yo sé la voluntad de Dios para esta situación en tu vida. ¿Cuál es? Que le des gracias. No seas payaso, ¿no? Si lee 1 Tesalonicenses 5:18 dice que le das gracias a Dios porque esa es su voluntad. Amados, podemos dar una lista larga de cosas que son la voluntad de Dios. 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Fíjate bien, muchos
de nosotros queremos defender al Señor hablando, porque conocemos su palabra. A mí me ha pasado mucho, hermanos, pero ya aprendí mis lecciones. Yo he querido convencer a necios, hermanos, con la escritura. Y no, hombre, pum, pum, y escritura, escritura, escritura. ¿Sabes qué? No se puede. No se puede. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, amados? Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Practicando el bien, no defendiendo con la escritura. Y aquí es donde empiezas a aprender. ¿Cómo? Pues yo no he visto. No, pues es que no te has dedicado a buscar la voluntad de Dios. Dice, es voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Primera de Juan 5:14. Fíjate cómo Juan escribe este verso, hermanos. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál confianza, Juan? Que al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, no nada más es vivir la voluntad de Dios, es orar la voluntad de Dios. Fíjate cómo oraba el Señor Jesucristo. Fíjate cómo oramos tú y yo, hermanos. Señor, por favor, dame ese trabajo, Señor, porque yo quiero trabajar ahí, Señor. Dame esa casa que yo quiero vivir ahí, Señor. Señor, déjame hacer este viaje que tengo planeado, Señor, por años. ¿Dónde está ahí la voluntad de Dios, hermanos? ¿Estoy qué? Mi voluntad. Haz tú, Señor, mi voluntad. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no pidamos al Señor. Lo que estoy diciendo es, analicemos nuestras oraciones y nada más chequemos lo que dice Juan. La confianza es que al acercarnos a Dios, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres ser escuchado por Dios? Pide conforme a su voluntad. Es la voluntad que los cristianos se amen, hermanos. Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce, y esa es su voluntad. Hay tanta voluntad de Dios, hermanos, en la Escritura, pero tenemos que tener fe y confiar, ¿verdad? Que Él la va a revelar cuando estemos dispuestos realmente a que Él nos hable por medio de ella. Un segundo principio, hermanos, la voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. Y aquí vamos a entender que el Espíritu es una guía que no se puede reemplazar. El Espíritu es una guía que por más que un predicador sea tan sabio, hermanos, no puede reemplazar la guianza del Espíritu Santo. Claro, si ese predicador tiene el Espíritu de Dios en él, va a ser una ayuda para tu guianza, porque para eso el Señor puso maestros. Pero aquí el entendimiento, hermanos, es que el maestro de maestros, aquella promesa que en Juan el Señor le hace a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré a otro consolador que les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. La voluntad de Dios se revela a través del Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no habla de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anuncie las cosas por venir. El Espíritu de Dios habla la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios guía en la verdad de Dios. Pero si no tienes una vida en el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu, hermanos? Es vivir en la obediencia a Dios. Vivir en el Espíritu no es pasarte el día haciendo milagros. Es que eso no es lo espiritual, hermanos. Lo espiritual es realmente vivir conforme al Espíritu. Vivir, hermanos, sometidos al Señor. Vivir en la fe, creyendo las promesas de Dios. Vivir obedeciendo, hermanos, las cosas que el Señor nos pide. Esa es la vida en el Espíritu. Y cuando vives en el Espíritu, vas a ser guiado por el Espíritu. Y se te va a ser revelado, hermanos, lo espiritual. Y aquí es donde tenemos que entender que en realidad, amados, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y créeme que aprendes a ser guiado por el Espíritu. No es algo, hermanos, que se puede enseñar el hombre. O sea, yo no te puedo enseñar cómo ser guiado por el Espíritu. Tú lo tienes que experimentar.
Tú lo tienes que ir viviendo en tu vida. Tú tienes que ir aprendiendo cómo Dios te habla a través de la palabra y cómo te hace, ¿verdad?, pensar las cosas. Cómo a veces tú ya vas bien decidido a hacer algo y de repente, hermanos, te entra, ¿verdad?, otro pensamiento y te dice, no es por ahí. Y si tú no entiendes qué es Dios, dices tú, no, pues ya está todo, o sea, yo ya planeé, ya sabía, ya nada más no es por ahí. Ay, caramba, pues, ¿por qué traigo eso? Porque pues yo estaba bien decidido. Pues es el Espíritu del Señor que te está hablando. No seas insensato, dice el apóstol Pablo. Aprende a escucharlo. Hechos capítulo 16. Este es un ejemplo muy claro, hermanos, del apóstol Pablo, cómo el Espíritu guía. Hechos 16, 6 y 7. Está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Y su viaje misionero, uno de ellos. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Prácticamente, hermanos, vemos que el Espíritu habla. Hechos capítulo 13, 12. El Espíritu Santo dijo a la iglesia, hermanos, en Antioquía, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El Espíritu Santo guía, habla, revela, hermanos, pero tienes que creerlo, tienes que saberlo, tienes que conocerlo, amados. Una vez una persona que no está aquí me dijo, es que el Espíritu Santo es como una naranja. Si no la pruebas, no sabes qué es. O sea, diciéndome que yo no conocía al Espíritu Santo. Esa persona, hermanos, es una persona muy rencorosa. Los frutos malos hablan más que la boca, aunque a veces la boca también. Pero, amados, en lo que dijo ella había una verdad, es cierto. No puedes saber, nadie te puede pasar el conocimiento, la experiencia de andar en el Espíritu. Tienes que vivirla, pero tienes que conocer al Espíritu del Señor para saber que si andas en el Espíritu correcto. Porque no nada más hay un Espíritu, hay muchos espíritus, hermano. Uno solo de Dios, ¿verdad? Pero acuérdate que hay espíritus engañosos. Te la voy a poner así nada más para que te quedes pensando un ratito. El rey David de repente le entró la idea de hacer un censo a su ejército. Un censo quiere decir a ver cuántos soldados tengo. ¿Es pecado eso, hermanos? Es como si tú, a ver, ¿cuánto dinero tengo invertido? ¿Verdad? ¿Es pecado que andes ahí contando tu dinero? Pues no creo, ¿verdad? Pero el rey David, hermanos, de repente entraron las ganas de saber cuántos soldados tenía. Su propio general, que era tremendo, hermanos, fue más sabio que él, dijo, Dios nos libre de cuántos soldados tengamos. El Señor es verdad el que nos da la victoria. Pero dice que un espíritu, hermanos, engañó a David y le dijo, David, ¿cuántos tienes? Y David, a pesar de que le dijeron que no hiciera eso, hermanos, David dijo, mándame contar todos los hombres que tengo. Al final el Señor lo castigó severamente, David, hermanos. Fue engañado por un espíritu. Ahora, no creas, hermanos. Y David era el rey de Israel. David era el adorador por excelencia que tenemos después del Señor Jesucristo. Vemos a David como el adorador por excelencia, el que conoce el corazón de Dios. Acuérdate, dice la Escritura, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Hermanos, muchos cristianos, muchos que se creen hijos de Dios, creen seguir al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no se aparta de su palabra jamás. Jamás, hermanos. Por eso podemos tener una certeza plena de decir, yo conozco la mente de Cristo, porque conozco su palabra. Conozco su voluntad, hermanos, porque aquí está. Pero si alguien, hermanos, llega por más ungido y milagrero que sea, hermanos,
mostrando poder. No le creáis si no está aquí, hermanos. Acuérdense la escritura con la que empezamos, Mateo 7:21. No todo el que me dice, ¿cuál es la señal? Echamos demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. No los conozco. ¿Por qué? Porque jamás conocieron mi voluntad. Amados, que no nos pase eso a ti y a mí. El tercer principio, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, se revela la voluntad de Dios a través de una conciencia transformada. Ya lo leímos ahorita en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Entreguen en su cuerpo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No imiten, ¿verdad?, las costumbres de este siglo, sino que sean renovados, transformados su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solo se revela a una mente transformada. ¿Sigues viviendo en pecado, amados? ¿Sigues viviendo en la carne? ¿Sigues viviendo en las costumbres de este mundo? El Señor no te va a revelar su voluntad. No lo va a hacer. Porque Él necesita, hermanos, un recipiente nuevo para derramarse. Él necesita un corazón nuevo, una mente nueva para Él derramarse. Él no se va a derramar en un pedacito de tu corazón, en un pedacito de tu mente. Tenemos mal ese concepto. Yo he visto varios cantos o varias canciones que te dice: Señor, te hago un lugar en mi vida. Sácate, ¿cómo que te hago un lugar en mi vida? Imagínate decirle al Señor: te hago un lugar, Señor, pero yo ocupo más. Tú allá en un cuarto del segundo piso, pero yo toda la planta baja. No, hermanos, no es te hago un lugar en mi vida, Señor. Es entrego por completo mi vida. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo voy a entrar, voy a cenar con él y él conmigo. Es una entrega total, hermanos. No es un pedacito de mi vida. Amados, una mente renovada es necesaria para que la voluntad de Dios pueda empezar a ser reconocida. La conciencia, hermanos, cuando estamos en el pecado, se elimina. No hay conciencia. Nos vale gorro lo que hagamos, porque todos lo hacen. Se inhibe ya, hermanos, la moralidad, se inhibe, o sea, ya no nos da vergüenza. Al contrario, nos alegramos, presumimos el pecado, ¿verdad? Los hombres: no, yo tengo 3 viejas, con las 3 puedo y las mantengo. Oh, no, hombre, qué hombre eres. O sea, fíjate, presumiendo el qué, una mente totalmente reprobada, hermanos. No, que cuando yo, ¿verdad?, yo me puedo echar 3 botellas y 3 cartones y no me pasa nada, hombre. Presunción de pecado, hermanos. Una mente totalmente. ¿Tú crees que Dios va a revelar su voluntad a una mente así? No. Necesita ser una mente, hermanos, quebrantada. Una conciencia que el Señor empieza otra vez a levantar. En donde antes podías maldecir, hermanos, todo el día y te gozabas, y ahora se te sale una palabra y te sientes mal. Esa es una transformación de conciencia. Y ahí es donde el Señor, hermanos, revela. Ya sabemos todos Corintios 5:17. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. ¿A qué crees que se refiere las cosas viejas han pasado? ¿Sabes dónde pasa eso? En la mente. Tú no puedes cambiar el pasado, hermanos, los hechos. Si tú dañaste a alguien, no puedes cambiar ese daño. Pero sí puedes cambiar la mente. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tu conciencia se renueva. Lo que antes estimabas que estaba bien, pero estaba mal, ahora, hermanos, dices: me arrepiento, Señor, perdóname por aquello que hice, yo no sabía. Entonces tu mente ha sido transformada y ahora estás capacitado, hermanos, para entender la voluntad de Dios. Vamos rapidito. Principio número 4, hermanos, para entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela a través de las circunstancias. Romanos 8:28 también es un famoso verso que siempre usamos. Mas todas las cosas nos ayudan a los que amamos según su propósito, según su voluntad, ¿verdad? Dios tiene, hermanos, un destino para cada uno de nosotros. Romanos 8:28.
Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sin saber realmente, hermanos, el plan que Dios tiene. Decía un maestro ahí en el colegio, en el seminario, decía: yo siempre le oraba a Dios: Señor, hazme rico, Señor, y yo voy a ayudar mucho a las misiones, voy a ayudar mucho a la iglesia, Señor. Cambia mi vida, cambia mi circunstancia. Señor, ya te conozco, ya te amo. Permíteme tener dinero para poder ayudar. Y con el tiempo, dice, Dios me hizo entender: si teniendo poco y siendo pobre, eres bien amarrado. ¿Tú crees que teniendo dinero? Y dice él: no, ya entendí, y yo cambié, ¿verdad?, mi perspectiva. Sí, hermanos, muchas veces las circunstancias en las que vivimos, Dios tiene un propósito que nosotros no lo vemos. Y que hay veces, claro, hermanos, ninguno de nosotros queremos, no estamos hechos para el sufrimiento. El Señor nos hizo para la bendición, para la vida, para el gozo. Nosotros, ¿verdad?, la paga del pecado es muerte, y la muerte trae sufrimiento. Vivimos en un mundo de sufrimiento. El Señor usa ese sufrimiento para bien. Y muchas de las situaciones que vayamos a vivir en esta vida va a ser atravesar sufrimiento. Y ese sufrimiento, sí, hermanos, estamos buscando la voluntad de Dios. Ese sufrimiento, en ese sufrimiento Dios va a revelar su voluntad. Dios te va a hacer entender, como el apóstol Pablo: Pablo, no te voy a quitar tu aguijón, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. Señor, entonces ya no te voy a pedir que me quites el aguijón, sino que ahora me voy a gloriar de mis debilidades. ¿Te fijas? En las circunstancias que vives, hermanos, muchas veces el Dios te revela tu voluntad. Señor, ¿por qué estoy así, Señor? ¿Por qué nada me sale, Padre? Pues estoy tratando de hacer el bien, estoy tratando aquí, mira, Señor, y me sale mal esto y me sale mal el otro. De repente el Espíritu te habla, pum. Híjole, Señor, ya sé por qué estoy así. Ok, hermanos, el Señor revela en las circunstancias su voluntad. En realidad, hermanos, tenemos que entender que lo que vivimos no es casualidad. Hay voluntad, hay propósito para ello. Hechos capítulo 21, verso 22. El apóstol Pablo, hablando, dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Fíjate cómo Pablo dice, hermanos: estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. O sea, entendía la voluntad de Dios y se sujetaba. No sé lo que me espera ahí, dice Pablo. Solo sé que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que se asignó por medio del Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo dice: sé que Dios me ha enviado a Jerusalén, no sé lo que me espera, pero sé que voy a ir sufriendo. Pero las circunstancias que Pablo estaba viviendo, hermanos, le fueron revelando la voluntad de Dios. Más adelante el Espíritu le dice: Pablo, ya vas a ser sacrificado, ya vas a morir. Y Pablo, hermanos, usa esa famosa frase que nos encanta, pero que pues no sé si la podemos decir nosotros: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amados, un principio más: la voluntad de Dios es revelada a través de la oración. Muy importante. Dice Romanos capítulo 8, verso 27: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir lo mismo. Fíjate, cuando oramos, dice la palabra, no sabemos lo que nos conviene. Yo le puedo decir: Señor, dame, Señor, este empleo, porque yo sé que ahí, Señor, voy a poder pagar, Señor, mis deudas, poder tener una buena vida para mi familia, ayudar, Señor, en la iglesia. Yo sé, Señor, me queda cerquita el trabajo, me dan opciones de esto. Yo sé que es un buen trabajo para mí, dámelo, Señor. ¿Y cómo sabes que es un buen trabajo para ti? Te voy a decir una cosa: no uno, ni dos, ni cinco, muchos hermanos me han dicho: pastor, ore para que Dios me dé este trabajo. Y luego le digo yo: no, voy a orar para que Dios te dé el trabajo que necesitas. Total, vienen bien contentos y me dicen: pastor, me dieron el trabajo que quería. Hombre, ya poder
pues gloria a Dios, bro. Ojalá que no te estorbe en tu vida, ¿verdad?, de comunión con la iglesia. Pues mire, voy a tener que estar faltando algunos domingos. Los miércoles no va a poder venir, pero nomás teniendo chance, yo voy a la iglesia. Hermanos, no es pecado trabajar los domingos. Yo soy y estoy trabajando el domingo. No hay pecado en tal, hermanos. Aquí el problema es que la mayoría de estas personas insistieron en ese trabajo, quisieron ese trabajo y obtuvieron ese trabajo, diciendo que Dios se los había dado. Pero cuando Dios te da algo, hermanos, va a ser algo que te ayude a continuar y mejorar tu vida en el Espíritu, no algo que te va a ¿qué? A alejar, a impedir estar en Él. Y repito, hermanos, no estoy diciendo que no hay que trabajar los domingos, no, simplemente estoy diciendo que cuando oramos, escuchemos y veamos cómo el Espíritu, hermanos, intercede, porque no sabemos, pero el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios, discierne, hermanos, en la oración. Conocemos la famosa oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, para conocer la voluntad de Dios tenemos que entregar la propia. Y no es malo decirle a Dios nuestra voluntad. Vemos el ejemplo del Señor Jesús: mi voluntad es esta, Padre, pero prefiero la tuya. Así también ustedes, amados, seamos así. Señor, yo pienso, Señor, que esta opción, como dice, esta decisión que voy a tomar, creo, Señor, que es la que debo de tomar. Pero, Señor, si estoy mal en mi decisión, sé tú, ¿verdad?, trayéndome lo que me conviene. Estamos diciendo nuestra voluntad a Dios, pero sin embargo lo estamos sometiendo ¿bajo qué? Bajo la suya. Hermanos, tenemos muchos ejemplos en la oración y con esto concluyo. Daniel oró y la voluntad de Dios, hermanos, para que lo que iba a pasar con Israel le fuera revelado. Y dice que el Señor envió, hermanos, al ángel Gabriel y le reveló a Daniel lo que iba de acontecer. Nehemías oró, hermanos, y Dios le mostró el plan de reconstruir las murallas de Jerusalén. Moisés entraba en el tabernáculo, hermanos, diario, en el tabernáculo de reunión, oraba y el Señor le decía qué hacer. El rey David consultaba a Dios, hermanos, cuando iba a ir a la guerra para ver si sus enemigos serían entregados a él, y Dios le respondía. Amados, la oración es básica, elemental, no lo es todo, pero es básica y elemental en nuestra vida, hermanos, diaria. Acuérdese, estar de rodillas es poderoso, pero obedecer a Dios es más poderoso, porque usted puede pasar de rodillas 3 horas diarias orando sin obedecer a Dios, y esas 3 horas son mal invertidas. No pasa nada. No es la simple oración la que te va a hacer fuerte. La oración conforme a la voluntad de Dios y vivir esa voluntad. Amados, que el Señor nos revele su voluntad en su palabra, que nos guíe en su Espíritu Santo, que nos pueda transformar día a día la conciencia para que podamos recibir su voluntad, que a través de las circunstancias de vida aprendamos a discernir, y que a través de la oración, hermanos, siempre corroboremos que es Dios quien nos ha enseñado a vivir en su voluntad. Amén. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es un tesoro tan grande que no lo podemos terminar, Señor Jesucristo. Vamos a pasar y deseamos, Señor, y es mi deseo que todos pasemos toda nuestra vida, Señor, siempre metidos en tu palabra, Señor, porque nunca vamos a terminar de ser bendecidos, enseñados, confortados, animados, disciplinados, Señor. El apóstol Pablo, Señor, tú lo inspiraste diciéndole a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos, Señor, para toda obra que tú ya tienes, Señor, lista para tus hijos. Señor, tu voluntad sea hecha sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, sobre las familias, bendito Dios. Y cada uno de nosotros aprendamos a vivir, Señor, en ella y a disfrutar tu voluntad, Señor. No hay nada mejor que tu voluntad, Padre, porque es buena, agradable y perfecta. Y Señor Jesús, que seamos una iglesia que busca esa voluntad y que está dispuesta, Señor, a vivir en esa voluntad.
Cada uno de mis hermanos, Señor, niños, jóvenes, adultos, tienen un destino en ti, Señor. Han sido predestinados para tu gloria, Señor, para tu propósito. Y que aprendamos, Señor, a vivir en ese propósito. Que aprendamos, Señor, que los mejores planes no son los que tenemos, Señor. Los mejores planes son los que ya están escritos en tu libro. Necesitamos confiar, Señor. Como el apóstol Pablo dijo, vivimos por fe, no por vista. Tú dijiste a Tomás, bienaventurado el que no vio y creyó. Señor Jesús, muchas veces no vemos tu voluntad, pero confiamos en que es buena, agradable y perfecta, Señor. Confiamos en que está ahí para glorificarte. Y aunque tengamos que atravesar por sufrimiento, Señor, para poder cumplir tu voluntad, porque tú así lo hiciste. Tuviste que morir en la cruz y atravesar el sufrimiento para completar la voluntad, la misión de tu Padre, Señor. Que así nosotros también estemos dispuestos, bendito Dios, sabiendo que al final de tu voluntad está la recompensa. El haber muerto a nosotros, el haber tomado la cruz diaria, el habernos negado, Señor, el haber atravesado el Calvario, nos va a traer la resurrección, la vida eterna, la presencia, Señor, delante de ti para siempre, y ese gozo, Señor, que nunca acabará. Vale la pena, Señor, toda la pena, Señor, del mundo, buscar y vivir tu voluntad. Perfecciónanos, capacítanos para hacerlo, Señor Jesucristo. Te necesitamos. En tu nombre, Señor, oramos. Damos muchas gracias.